comencemos esta clase de continuidad. Ya sabemos lo que es la continuidad en puntos, en un punto X barra. Sabemos la relación entre la continuidad y los límites. Así que ahora el tema de saber qué significa ser y qué no significa ser continua ya es un tema superado. Y la pregunta es, una vez que yo sé que la función es continua, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, los grandes teoremas de las funciones continuas. Ese es el tema de la clase hoy día. Los grandes teoremas de las funciones continuas. Grandes teoremas. Ahora, para escribir estos teoremas, tengo que partir primero con una pequeña definición, pero muy elemental. Una definición de qué significa que una función f sea continua en un conjunto. Digamos que f es continua en un conjunto B, subconjunto de su dominio. Ahora, no siempre las funciones son continuas en todo el dominio. A veces hay que eliminar puntos del dominio para que la función sea continua. Ahora, ¿qué significa que una función sea continua en todo B, subconjunto del dominio? Bueno, simplemente lo más evidente, ¿cierto? Significa que para todo X barra en ese conjunto B, la función f es continua en dicho X barra. Es decir, una vez que uno sabe la continuidad puntual, puede pasar a la continuidad en conjuntos simplemente haciendo ¿qué? ¿Con el punto? ¿Qué hago con el X barra una vez que ya sé lo que es continuidad en X barra? Lo muevo y veo dónde resulta ser mi función continua. A esos puntos donde la función es continua lo llamo conjunto B y digo que la función f es continua, no en X barra, sino que digo que la función es continua en el conjunto B, Y en la clase de hoy día es el caso muy importante, entonces bueno, aquí caso importante, es cuando ese conjunto B, es cuando ese conjunto B es un intervalo, léanlo ustedes, cuando B es un intervalo, ¿cómo lo leen eso? Un intervalo cerrado y acotado. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. ¿Qué pasa con ustedes? Están ahí disfrutando de la vida, ¿cierto? Saca tu cuaderno y escribe algo. No trajiste tu tablet, no trajiste el teléfono. Está en la cabeza. Ya, es que la cabeza no resuelve las pruebas. Quien resuelve las pruebas es al escribir. Y si ustedes no se acostumbran a pasar de acá al otro lado y que estos nervios de aquí trabajen, cuando quieren redactar sus controles se les va a trabar el brazo, se les va a quedar adormecido. Tienes que acostumbrarte a escribir, aunque, eso un poco para todos, es súper importante escribir las matemáticas. Escribiendo se aprende, no leyendo. No es literatura se aprende leyendo, la matemática se aprende leyendo y transcribiendo. Cuando vean el video, si ven el video, a los que están viendo el video allá por YouTube, o los van a ver más tarde, cuando vean el video, ¿qué tienen que hacer? No solo mirar el video, sino que tienen que mirar el video y sobre la marcha ir escribiendo como si estuvieran en clases. Aunque algunos me dicen que lo que escriben, bueno, aunque tengas un problema en la mano, no sé, ¿tienes un problema en la mano? No, pensé que era era tu casaca. Ya, aunque cuando escriban, después no sean capaces de leer lo que escribieron. No es tan importante. No es tan importante escribir bien. Aunque digan después que les quedó todo desordenado, no importa. Si les queda ordenado, fantástico. O sea, si tienen un bonito cuaderno, les saco fotos después y me lo regalan. Pero si les queda desordenado, no importa. Lo importante es todo este proceso. Así que acostúmbrense a la próxima clase. A ver si traigo un par de cuadernos, se los regalo si quieren. ¿Ya? Pero que escriban. O sea, me interesa que escriban en clases. Ya, caso bien importante entonces cuando el conjunto B, donde la función es continua, es entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que es un intervalo que tiene dos propiedades. Acuérdense de eso. Cerrado, porque los paréntesis son esos paréntesis cuadraditos, y no solo cerrado, sino que cerrado por los dos lados. Es decir, es cerrado y acotado. Esos intervalos son los famosos cerrados y acotados. Ahora, para que les quede más grabado todavía, cerrado y acotado, estos intervalos que son cerrados y acotados son lo que en matemática se suelen llamar los conjuntos compactos. Existe una propiedad de conjuntos que es estudiada en varias variables. En principio, en este curso no vamos a estudiar mucho los conjuntos compactos, porque en este curso los conjuntos compactos van a estar reducidos a los intervalos
cerrados y acotados. Pero tienen que ser dos cosas, cerrados, o sea, paréntesis de esos y no abiertos, y acotados, es decir, por ejemplo, el intervalo cerrado 0 infinito, ese no cae en la categoría porque ese sí es cerrado. ¿Se acuerdan que les conté que ese era cerrado, cierto? ¿Por qué era cerrado? Alguien va a decir, no, pero es menor estricto que infinito. No, el menor estricto que infinito no significa nada, ¿cierto? La única propiedad que está en ese conjunto es ser mayor o igual que cero. La única desigualdad es mayor o igual que cero. Es un conjunto cerrado, pero ese conjunto no es acotado y por lo tanto tampoco es compacto. Los teoremas importantes usan esas dos cosas. A ver, los desafío a que, bueno, esa es siempre la idea, en que vamos a escribir los teoremas, los vamos a demostrar y a ver si se dan cuenta en qué instante de la demostración se usa que el intervalo es cerrado. ¿En qué instante de la demostración se usa que el intervalo es acotado? ¿Cuándo se usa el acotamiento? ¿Cuándo se usa la cerradura? Ya, bueno, después les cuento sobre el teléfono, eso dejémoslo para otro día. Teorema número 1, primer teorema. Son 4 teoremas en total. Teorema 1. Primer teorema, el de las funciones acotadas. Dice, si f es una función definida en un intervalo cerrado y acotado a, b a valores en R, continua en el intervalo cerrado y acotado a, b, o sea, la definición de arriba, con b igual intervalo cerrado y acotado, entonces, primera conclusión, las funciones que son continuas son acotadas. Entonces, f es acotada. Acotada, tanto superior como inferiormente, ¿cierto? Acotamiento significa acotamiento por arriba y por abajo. Las funciones continuas nunca tienen, dicho de otra forma, ¿cuáles son las funciones que no son acotadas? ¿Cuáles son las funciones que no son acotadas? Las típicas, las que tienen asíntotas verticales. Las funciones continuas jamás tienen asíntotas verticales. No, me equivoqué. Las funciones continuas sí pueden tener asíntotas verticales, pero las que son continuas en un intervalo cerrado y acotado, esas nunca tienen asíntotas. Alguien puede decir, oiga, la función tangente tiene una asíntota vertical. Sí, pero es que la función tangente es continua en el abierto menos pi medios. Cuando yo me acerco a pi medios, me acerco a la asíntota vertical. Cuando me acerco a menos pi medios, me acerco a la asíntota vertical. No es acotada, ¿por qué razón? Porque el intervalo no es cerrado, porque el intervalo es abierto. Alguien me puede decir, la función x cuadrado no es acotada. La función x cuadrado no es acotada en el intervalo cerrado 0, infinito. La función se va a infinito, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Pero es que el dominio de intervalo cerrado 0, infinito es cerrado, pero no es acotado. Para que el teorema sea cierto, ¿qué tiene que ocurrir? El dominio tiene que ser un intervalo que sea dos cosas, que sea cerrado y que sea acotado. Hagamos la demostración. Tenemos que usar esos dos datos. Se dan cuenta que si los datos fallaran, el resultado no sería cierto. Casos típicos, tangente, caso típico, x cuadrado, que no son funciones acotadas porque no calzan con las hipótesis del teorema. La hipótesis es continua en un cerrado y acotado. Ya, hay que demostrar que es acotada superior e inferiormente. Obviamente no voy a hacer la demostración completa, vamos a demostrar solamente que es acotada superiormente. ¿Y quién demuestra que es acotada inferiormente? Ustedes. Ahora, en realidad, con saber que las funciones continuas son acotadas superiormente, uno puede inmediatamente decir que la cota inferior es evidente, porque si una función f es continua en un intervalo cerrado y acotado a, b, la función menos f también es continua. Y si yo demuestro que todas las funciones continuas son acotadas superiormente, entonces la función menos f también va a ser acotada superiormente. Pero que la función menos f sea acotada superiormente, ¿qué significa? Si esa función es acotada por m, ¿qué significa? Multipliquen por menos 1. ¿Qué sale con la f? ¿Qué deducen? Que f de x como es acotada inferiormente ¿por cuánto? Por menos m. ¿Se fijan? Entonces uno puede decir, basta con demostrar solo la cota superior. La cota inferior es media simplona cuando uno conoce el teorema original. Entonces, por demostrar que
existe una constante m positiva tal que para todo x del intervalo cerrado a, b, se cumple que mi función es mayorada por dicha constante m. M tiene nombre, se llama póngale nombre, m se llama una cota superior. Para demostrar que el conjunto de la función es acotada, hay que demostrar que existe una cota superior. Existe tal m que acota superiormente a la f. Ahora, lamentablemente, la demostración la vamos a hacer por contradicción, pero igual tiene los ingredientes que necesitamos conocer en el curso. Entonces, por contradicción, si lo anterior fuese falso, si esto fuese falso, ¿qué sería cierto? Si esto fuese falso. Ahora, ¿cuál es la idea de la demostración por contradicción? Poner en la teoría la negación de lo que quiero demostrar y llegar a una contradicción. Y así por contrarrecíproco, la negación de la negación es verdadera, o sea, la proposición que queremos demostrar. Ya, si esto fuese falso, entonces, ¿qué sería cierto? La negación. ¿Cuál es la negación del existe m tal que para todo x en a b, f de x menor o igual que m? Es cuantificador, ¿cierto? ¿Cómo se niega el existe? Para todo m positivo. ¡Ah! Siempre se me olvida eso. ¿Qué pongo aquí? ¿M positivo o m menor o igual? ¿M positivo o le pongo m menor o igual? M positivo, porque ojo, que ahí hay una desigualdad, pero esa desigualdad no es una proposición. Esa desigualdad habla de un conjunto. Dice que esto de aquí podrían escribirlo sin desigualdad. ¿Cómo escribirían eso sin desigualdad? Podrían decir, ¿existe m dónde? ¿Cuál es el conjunto? Los reales positivos, podrían decir R más asterisco. ¿Se acuerdan de ese conjunto? Ya, ¿y cuál es la negación de existe M en R más asterisco? Para todo M de R más asterisco, ¿qué tendría que escribir abajo? Abajo la negación tendría que poner para todo M en el mismo R más asterisco. Pero en lugar de escribir M en R más asterisco, escribo... estaba malo, se fijan, no hay que dar vueltas a desigualdad para todo m positivo. Porque esta no es la proposición, esto simplemente es el ¿qué cosa? Es el conjunto en el cual vive el cuantificador, el conjunto que se está cuantificando. Se está cuantificando para todo m en los positivos, para todo m positivo ocurre tal cosa. La negación es, o sea, existe un m positivo que ocurre tal cosa, la negación es para todo m, existe lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Sigamos, ¿qué hago después con el para todo x? Para todo m existe x. ¿Existe x dónde? En a, b, ¿cierto? Ahí, ese es el conjunto, tal que aquí sí que hay que negar, porque esta es la proposición. ¿Qué cumple el x? El x cumple que f de x, ¿cómo es comparado con m? Es más grande que m. ¿Entiende la idea? La función no es acotada superiormente. ¿Por qué no es acotada superiormente? Porque usted le pone una cota, m, y la función pasa hacia arriba. Usted le pone otra cota, m, y la función pasa hacia arriba, porque para todo m, ¿los ven? Póngale una cota. Para todo m, ¿qué es lo que hace la función? Pasa hacia arriba. ¿A dónde pasa hacia arriba? En algún x. En algún x. ¿Entienden la idea? Gráfico de función no acotada. Se pone una constante m y la función pasa hacia arriba. Ponen una constante m más grande, distinta, la función pasa hacia arriba. Ponen otra m más grande, la función pasa hacia arriba. Lo que ocurre típicamente en una ¿qué cosa? Lo que ocurre típicamente en una asíntota vertical, ¿cierto? Que siempre que la función es cada vez más y más grande. Eso significa funciones no acotadas. Bueno, esa cuestión es una aberración, eso es totalmente falso por lo siguiente. ¿Por qué? Si fuese cierto que para todo m existe un x donde la función sobrepasa dicho m, resulta que esta x, esta construcción, para todo m existe x. ¿Cómo la ven? ¿La han visto en otro lado? Para todo existe. ¿Cómo se relacionan siempre el para todo con el existe? Cuando hay un para todo y un existe. Bueno, hay que cargarle la mano al existe. El existe x. ¿De quién depende el x? El x, cuando hay un para todo m, existe x, esa x normalmente depende de m. No es siempre la misma. No es lo mismo ¿se acuerdan de álgebra? No es lo mismo para todo m existe x que poner existe x para todo m. ¿Se acuerdan de eso? El de arriba es, tírate un m, encuentro un x. Tírate otro m, encuentro otro x. Tírate otro m, encuentro... De hecho, el juego de niños chicos, ¿cuál era el juego de niños chicos? Independiente de eso, que se parecía a este cuantificador. ¿Cuál era el juego de niños? Nunca vieron el juego de niños porque no estaban conmigo el semestre pasado. Pero el juego de niños es el siguiente. Tírate un número, 5, 6 te gané. Tírate un número, 25, 27 te gané. ¿Jugaron alguna vez a eso? En el colegio, no se acuerdan, pues se juega en kindergarten.
No, estoy mintiendo, porque lo están jugando mi hijo, y él está en medio mayor. Ajá, el juego de medio mayor. ¿Cuál es el juego de medio mayor? Tírate un número, existe uno más grande. Bueno, ellos saben contar hasta 110. Tírate un número, 108. 109 te gané. Tírate un número, 109, 110 te gané. ¿Qué significa el de abajo con los cuantificadores al revés? En ese juego de niños, no sé, los niños, mi hijo todavía no está tan grande, pero los hijos después se ponen astutos. Se dicen, tírate un número, 7, 8, te gané. Tírate un número, tú primero. Tírate un número, tú primero. Porque siempre me ganas, ¿o no? Tírate un número, tú primero. ¿Qué están haciendo ahí? Dando vueltas a los cuantificadores. Dale tú. Entonces, cuando dices tú primero es, seré capaz yo primero y ganarle de todos modos. Entonces dicen, tírate un número. Entonces dicen, 110. 110, ¿por qué? Bueno, saben contar más que eso. Entonces, existe el número X, 110, que le gana a todo el mundo. Pero después son más astutos y dicen, no, el 110 no sirve porque está el 111, mi mamá me enseñó. Entonces, ahí viene, claro, lo que decías tú, ¿cuál es el típico? Tírate un número, tú primero. Infinito. Ese le gana a todo el mundo. Pero después son más astutos, no sé si se acuerdan. ¿No se acuerdan del jardín infantil? Tírate un número, infinito. ¿Cuál es la astucia que viene después? El famoso infinito más uno, ¿no? Sí, el infinito más uno en algún instante aparece, claro. Porque están pensando nuevamente en el de arriba. Para todo m existe un número más grande. No es lo mismo lo de arriba que lo de abajo. En el de arriba existe la x, pero en el de arriba, ¿de quién depende la x? ¿Se acuerdan de eso? ¿De quién depende la x? Ahora está claro, la x depende de m. En la de abajo, ¿de quién depende la m? ¿De quién depende la x? La x, existe la x. Existe la x, acá existe la x. ¿De quién depende? De nadie, claro. Ahí, esta propiedad de abajo es más difícil. Es como, otra forma de verlo, es, para toda enfermedad, existe un remedio. ¿Lo ven? Para toda enfermedad existe un remedio. ¿De qué te enfermaste? Me duele la guata. Tómate tal cosa. ¿De qué te enfermaste? Tengo fiebre. Tómate otra cosa. ¿Cuál sería el implicado, el de abajo? Existe un remedio para toda enfermedad. De hecho, eso durante un tiempo existía. Se llamaba aspirina. ¿Te duele la guata? Tómate una aspirina. ¿Me duele la cabeza? Tómate una aspirina. Oye, voy al médico. ¿Y qué me hace el médico? ¿Me dan aspirina? Mejor no voy al médico, me compro la aspirina yo solo. Eso es cuando existe un remedio que resuelve todo el mundo. Ahora, eso en medicina no existe, ojo con eso. No vayan a pensar los del video después que estoy aquí diciendo, no. Normalmente, de hecho, ni siquiera lo de arriba en medicina es cierto. Hay enfermedades que no tienen remedio, pero es más parecido a lo de arriba que a lo de abajo. ¿Entienden esta idea de la construcción del para todo m existe x? ¿Es cierto que el x depende de m? En este dibujo, miren, dije, tomo esa cota, la función pasa. Ahí está el x. Tomo esa cota, la función pasa en otro x. Tomo otra cota, la función pasa en otra x. Entonces, este x depende de m y en estricto rigor es un x índice m. Es un x índice m, que depende ¿de quién? De m. Pero esa cuestión de poner x índice m no la hemos visto nunca en matemáticas. Hasta el momento. Entonces, uno lo que hace allí es este problema donde el para todo m es cierto, lo discretiza. Discretizar significa no tomar todos los valores de m que existen, sino que solamente tomar los m naturales. Tomo m igual 1, tomo m igual 2, tomo m igual 3, tomo m igual 4. No tomo todos los m reales, solamente los m naturales distintos de 0. Y para esos m naturales va a existir una x, pero ahora la x no va a ser una x índice m, sino que la x va a depender del natural que están dando. Para 5 existe un x5, para 20 existe un x20, para 50 existe un x50 y así se forma una sucesión, que es con lo que vamos a trabajar a continuación. Ya, entonces, si eso es así, voy a poner aquí tomando. Tomando, ¿entienden la idea, cierto? No ando tomando por la vida, sino que es tomando m igual n natural. Distinto de 0, ya no puedo tomar n igual 0 porque decía m mayor que 0. Tomando n igual 0 puedo asegurar que para todo n natural, distinto de 0, ¿qué es lo que existe? Un x. ¿De quién depende la x? Para todo n existe un x. ¿De quién depende la x? La x depende de n. Así que le pongo al tiro x índice n. ¿Qué es eso?
Una sucesión. ¿Dónde vive el XN? Díctenme. En A, B. ¿Empiezan a ver propiedades de la sucesión? Tengo una sucesión. ¿Dónde vive la sucesión? En AB. Y ahí el conjunto A, B es acotado. Y si el conjunto A, B es acotado, entonces la sucesión es acotada. Y si la sucesión es acotada, ¿siguen viendo cosas? Ah, casi. Que no había escuchado el de la subsucesión, ¿cierto? En ese caso tiene una subsucesión convergente. Ya, escribamos toda la frase antes de seguir razonando. Existe un XN tal que F evaluado en dicho XN es mayor que, ayúdenme. Mayor que, ayúdenme. ¿Que cuánto? ¿M o N? La M se transformó en N. A partir de ahora, solo letra N, ¿cierto? Ocurre eso. Para todo N natural, F de XN es mayor que N. Entonces, al tiro, como la sucesión es acotada, como la sucesión XN de la línea anterior es acotada, ya, entonces, ¿qué usamos? El BW. ¿Qué era BW en palabras? Bolzano-Weierstrass. Por Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión, digamos que es la X índice phi de n, que converge a un L en R. ¿Cierto? Bolzano-Weierstrass dice, todas las sucesiones acotadas tienen una subsucesión que converge. ¿A cuánto converge? A un cierto límite. ¿Dónde vive el cierto límite? En R. ¿Dónde más? En R. Sin embargo, como la sucesión vive entre A y B, pero para todo n natural, mi sucesión XN, ¿entre cuánto y cuánto vive? Entre A y B. Y si la sucesión vive entre A y B, ¿dónde está el límite? Hay que tener cuidado con las desigualdades. ¿Pasan las desigualdades al límite? ¿Pasan todas al límite, así como todo pasa al límite? ¿Se acuerdan de qué es lo que pasa al límite? Las desigualdades menor igual y mayor igual pasan al límite. Las menores estrictos y mayores estrictos en el límite se transforman en menor igual o mayor igual, dependiendo cuál sea. Aquí, como son menores iguales, la desigualdad pasa exactamente al límite. Pero para todo eso, de ahí se ocurre eso. Luego, aquí vengo. Tomando límite voy a poner. Tomando de nuevo. Ya, ok. Límite. Se tiene que... El límite L sigue estando entre A y B. A y B. ¿Lo ven? Ya, entonces resulta que tengo una subsucesión que converge L. Y mi función dato era continua en el intervalo cerrado a B. Por lo tanto, como este L está en AB, la función F es continua. Entonces voy a poner aquí como F era continua, ¿dónde? Según dato, era continua en el intervalo cerrado A, B, y L vive en el dicho intervalo A, B, entonces F es continua en el punto L. ¿Y qué significa que F sea continua en el punto L? Significa que para cualquier sucesión que converja a L, la sucesión de las imágenes converge a F de L. ¿Hay alguna sucesión que converja a L en estas dos pizarras? La X phi de n, la subsucesión converge a L. Entonces puedo tomar F y decir que como la F de phi de n, la X de phi de n converge a L y la función F es continua en L, conclusión, F evaluado en X sub phi de n converge a F de L. O sea, la sucesión, dicho de otro modo, la sucesión F de X phi de n, esa sucesión es convergente. Ya, ahora está todo súper bonito, pero recuerden que queríamos demostrar algo por contradicción. ¿Dónde está la contradicción en todo esto? Bueno, en que, miren, desde la segunda línea de arriba nos dedicamos a estudiar a quién. Miren la segunda línea de esa pizarra de arriba. De ahí en adelante, todo lo que va de ahí hasta el final fue usando ¿qué dato? ¿Cuál fue el único dato que usamos ahí? Desde la segunda línea de adelante, cuando dice ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Cuál fue el dato? ¿XN qué cosa? Esa acotada. Usamos de allá arriba solo lo que aparecía de ahí para allá. ¿Lo ven? Mírenlo de nuevo. Solo usamos que la sucesión era acotada. Y como era acotada, vivía entre A y B. Tenía subsucesión convergente. El límite estaba aquí. La función es continua. Se cumple esto. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora de arriba hay que usar la otra información.
La que está al lado derecho, que dice que f de xn es mayor que n. Y aquí tengo que f de x phi de n es convergente. Entonces, para formar la contradicción, voy a ir allá arriba y en lugar de calcular f de x de n, voy a poner aquí un además, ¿cierto? Además. Mirando de arriba se obtiene que f de, ¿cuánto? Bueno, arriba es f de x de lo que yo quiera, pero no quiero cualquier cosa, quiero f de x sub, para contradecir esto, ¿cierto? F de x sub phi de n, ¿qué dice la expresión de arriba? Eso es mayor estricto que... ¿Se fijan si allá arriba? ¿Entienden la frase de arriba? Por favor, díganme algunos casos. ¿Qué dice eso de arriba? F de x20 mayor que ¿cuánto? Léanlo. F de x20 mayor que ¿cuánto? Mayor que 20. F de x1000 mayor que 1000. ¿Se fijan que esta n no es más que un numerito? ¿No es más que un numerito natural? Que puede ser cualquier numerito natural salvo 0. F de x80... f de x80 mayor que 80. Entonces, aquí, conecten eso con estas cosas de aquí. F de x, ¿cuál es el numerito? El phi de n. Entonces, f de x phi de n mayor estricto que ¿cuánto? Mayor estricto que phi de n. Ahora, habíamos demostrado hace mucho tiempo que phi de n también era mayor o igual que n. Ya, ok, eso de ahí era cierto. Ahora, todo eso para decir que esta es una sucesión no acotada. Si esta es no acotada, esa es no acotada. Y si esta es más grande que una no acotada, significa que esta sucesión de acá es una sucesión no acotada. Pero resulta que esa misma sucesión es... ¿Ahí qué dice? Esa misma sucesión es... convergente, o sea, es convergente y no acotada. ¿Puede haber una sucesión convergente que no sea acotada? Ahí se formó la contradicción mirando hacia el lado derecho. Entonces, conclusión, eso de ahí es una contradicción. Entonces, ¿contradicción a qué? A suponer que la función no era acotada y la conclusión es que la función efectivamente sí es acotada superiormente y por supuesto también es acotada. No lo demostramos, pero eso se puede demostrar fácil. La función también es acotada inferiormente. Primer teorema resuelto. Ya, acto seguido. Segundo teorema. No sé si hay dudas mientras forro. Ojo, el que pestañea se pierde un teorema. Los teoremas van uno tras el otro. ¿Entendieron el primer teorema? Todas las funciones continuas en un cerrado acotado son acotadas. ¿Duda? Ya. Esta sucesión, mirando todo lo de ahí, hasta aquí vamos bien, habíamos formado una cosa horrible. Ahora esta cosa horrible que es f de x de phi de n es media fea. No sé si la encuentran un poco fea. Ya, es un poco fea, pero no importa lo fea que sea, esta cosa que está aquí es una sucesión. Y lo que hemos demostrado hasta esa línea es que esa sucesión era convergente. Sin embargo, esa misma sucesión aparece ahí arriba, en una desigualdad. Pero para que esta sucesión aparezca la desigualdad, hay que ser astuto. ¿Y cuál es la astucia? En lugar de poner n, ¿qué hay que poner arriba? Phi de n. Entonces, usamos esa astucia, ponemos phi de n ahí arriba y obtenemos que f de x phi de n es más grande que phi de n. Esa desigualdad viene de allá arriba. Esta cosa horrible es la misma cosa horrible que estaba acá, que era una sucesión convergente. Pero resulta que esta desigualdad que nos quedó en ese sentido, o sea, esta sucesión convergente es grande. ¿Más grande que cuánto? Más grande que phi de n. ¿Y cómo es phi de n? Ah, phi de n también es grande. ¿Por qué? Porque eso lo habíamos demostrado en las clases anteriores, que la phi de n siempre era mayor o igual que n. Y los naturales, recuerden ustedes que no eran acotados superiormente. Así que, si tomo esto de aquí es válido para todo n natural. Para todo n natural, salvo n igual 0, por supuesto. Para todo n mayor o igual que 0. Esto de aquí es no acotado. Y si esta expresión es más grande que n, ¿cuál es la conclusión? Esa sucesión es no acotada. Es grande. Y si una sucesión es no acotada, ¿puede haber una sucesión que sea convergente y que sea no acotada? Respuesta, no puede ocurrir porque hay un superteorema que decía que todas las sucesiones convergentes sí son acotadas. Todas las convergentes son acotadas. Y aquí tengo una convergente que no es acotada. Eso es una
Contradicción a la teoría que teníamos desarrollada anteriormente. Y la contradicción es porque supusimos en algún instante algo falso. Y el único supuesto fue el suponer que la función no era acotada superiormente. ¿Cuál es la conclusión de todo? Que la función sí es acotada superiormente. ¿Te parece? Ya, ahí tengo el primer teorema. Díganme ustedes entonces al tiro. Teorema 2. Teorema 2. Teorema 2. Si es acotada superiormente, si es acotada inferiormente, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Se acuerdan? Axiomas. Cuando un conjunto es acotado. Ahora, ¿qué significa que la función sea acotada superiormente? ¿Entienden eso? Que la función sea acotada superiormente significa que su conjunto imagen es un conjunto acotado superior e inferiormente. Y obviamente ese conjunto imagen es no vacío. ¿Por qué el conjunto imagen es no vacío? Porque contiene al FDA, al FDB y a los F todos intermedios. El conjunto A, B es no vacío. Bueno, ahí está la función. La función que tiene por dominio A, B en R, esta tiene un conjunto imagen donde está el FDA, el FDB y otros más. A lo mejor es un singleton, pero es un conjunto no vacío y acotado superiormente. ¿Qué tienen todos los conjuntos no vacíos acotados superiormente? Todos tienen supremo. ¿Y si es no vacío y acotado inferiormente? Todos tienen ínfimo. El primer teorema se podría resumir diciendo el conjunto imagen siempre tiene supremo y el conjunto imagen siempre tiene ínfimo. ¿Cuál es el teorema 2? Bueno, ¿qué es más fácil que un supremo? ¿Qué es más fácil que un ínfimo? ¿Los supremos siempre existen? ¿Los ínfimos siempre existen? Cuando los conjuntos son no vacíos y acotados superior o inferiormente, los supremos siempre existen y los ínfimos siempre existen. ¿Cómo se llama eso? En el caso del supremos. ¿Por qué los conjuntos no vacíos acotados superiormente siempre tienen supremo? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama axioma del supremo, ¿cierto? O sea, que los conjuntos no vacíos tengan supremo es una consecuencia directa del axioma del supremo. Que los conjuntos no vacíos acotados inferiormente tengan ínfimo es un jueguito con el axioma del supremo más multiplicar por menos 1. Así que esas dos cosas son ciertas, pero el axioma que no existe en general es que los conjuntos no vacíos acotados superiormente tienen, no siempre los conjuntos tienen máximo, no siempre los conjuntos tienen mínimo, sí tienen supremo, sí tienen mínimo. No, me lo dije mal. Lo dije mal, qué bueno. Sí tienen supremo y sí tienen ínfimo, pero lo que no tienen en general es máximo o mínimo, salvo que el conjunto sea un conjunto muy especial. Ahora, que el conjunto sea especial es una propiedad adicional del conjunto. Y aquí lo que ocurre con el conjunto imagen es que se trata de un conjunto especial. No solo tiene supremo, sino que puedo asegurar que siempre tiene máximo. No solo tiene ínfimo, siempre tiene mínimo. Entonces, el teorema 2 es como la continuación del teorema 1. El teorema 1 dice hay supremo y hay ínfimo. El teorema 2 dice tu supremo es mejor. Voy a decir, si f, mismo enunciado, función que tiene por dominio a, b a valores en R, donde siempre a menor que b, ¿cierto? Es continua. Le voy a poner continua a punto nomás, no le voy a poner continua que es en a, b, porque cuando uno habla de función continua a secas, se subentiende que es continua en el dominio completo que se está estudiando, cerrado a, b. Si una función es continua, ¿qué dice el teorema? El conjunto imagen es, el teorema 1, ¿qué dice el teorema 1? El conjunto imagen es acotado superior, inferiormente. Y nuestra imaginación rápidamente dice, existe el supremo y existe el ínfimo. Pongo aquí como teorema, ¿existe el supremo y existe el ínfimo? No, eso es teorema 1. Ahora, ¿cuál es el teorema 2? Es no solo existe supremo y existe ínfimo, sino que existen, ¿qué cosa? Mínimo y máximo. ¿Y qué es un mínimo? ¿Qué es un máximo? ¿Cuál es la diferencia entre supremo y máximo? Que el supremo, para ser máximo, tiene que vivir en el conjunto que se está estudiando. ¿Cuál es el conjunto que se está estudiando aquí? El conjunto imagen, la cosa es acotada superior hacia arriba, no el dominio. No me van a decir que el supremo vale B, no me vayan a decir que el ínfimo vale A. No estoy estudiando el dominio, estoy estudiando el conjunto imagen. Es el conjunto imagen es el que es acotado superior e inferiormente. Tiene un máximo
¿Qué significa máximo? Que el supremo vive en el conjunto. ¿Y qué significa vivir en el conjunto? ¿Qué significa que el supremo viva en ese conjunto? Significa que el supremo, ¿qué tiene que ser? La imagen de alguien. El conjunto imagen es el conjunto de las imágenes. ¿Qué significa vivir en el conjunto imagen? Existe un X tal que soy la imagen de tal X, ¿cierto? Soy la imagen de alguien. Entonces, mi enunciado no va a decir existe mínimo y existe máximo. Va a decir existen X1 y X2 en AB, donde se realiza el mínimo y se realiza el máximo. El mínimo es f de x1 y el máximo es f de x2. Existen dos puntos del conjunto imagen, tal que f de x1 es el mínimo, o sea, f de x1 es menor o igual que f de x, y f de x2 es el máximo, o sea, f de x2 es mayor o igual que f de x, y esta desigualdad de la derecha es válida para todo x en AB. ¿Entienden el enunciado? ¿Qué dice el enunciado? Que el conjunto imagen, vean el conjunto imagen, no está escrito, no dice en ninguna parte conjunto imagen, pero está implícito. ¿Dónde está implícito? Aquí, en que son los f de x. ¿Y qué dice? Que los f de x son acotados superiormente ¿por cuánto? Por f de x2. ¿Qué es f de x2? Una cota superior que vive en el conjunto imagen. ¿Cómo se llama eso? Máximo, supremo. ¿Qué es f de x1? Una cota inferior que vive en el conjunto. ¿Cómo se llama eso? Mínimo, f de x mínimo igual ínfimo. Lo importante del teorema 2 es que las funciones continuas no solamente son acotadas, sino que en sus cotas superiores alcanzan el valor máximo y alcanzan el valor mínimo. Ya, demostración. También la voy a hacer por contradicción. No la voy a hacer con sucesiones, la voy a hacer de forma más frontal, pero por contradicción. ¿Qué significaría que un conjunto que tiene supremo no tiene máximo? Pongamos aquí demostración. Ahora, obviamente les voy a hacer la mitad de la demostración. Les voy a demostrar solo esa. ¿Qué les parece? Les demuestro que el conjunto imagen tiene... Sí, chao. Les demuestro que... tú también deberías irte con él porque los teléfonos están prohibidos, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, hay que demostrar que el conjunto imagen, vamos a demostrar que tiene máximo. Y ustedes de tarea... ¿Qué hacen de tarea? Demuestran que tiene mínimo usando un argumento similar al visto en clases y eso les va a permitir revisar la demostración, el viernes feriado, por ejemplo, y estudiar un poco sobre el tema. ¿Les parece? Ya. Entonces, vamos a demostrar que el conjunto imagen tiene máximo. Pero lo que sí sabemos es que tiene supremo. Así que voy a partir al tiro diciendo lo siguiente. Sea S igual supremo del conjunto imagen. Ahí está su conjunto imagen. Todas las imágenes de todos los reales del intervalo A, B. Pregunta. ¿Existe el supremo? ¿Existe el supremo? Sí, porque el conjunto imagen es acotado superiormente. Tiene supremo, no vacío. Ahora, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para que el máximo exista? Que ese supremo debe estar en el conjunto. Que el máximo no exista significa que ese supremo no está en el conjunto. Entonces, claramente, ven que hay que usar algunas veces claramente, ¿cierto? Claramente, para todo x en AB, a ver, ¿será cierto esto? Para todo x en AB, f de x, ¿cómo es comparado con el supremo? Claramente, f de x siempre es menor o igual que el supremo. La pregunta es, ¿ese menor o igual será alguna vez igual? ¿Cierto? Esa desigualdad será alguna vez igual. Si esa desigualdad en algún instante fuese igual, significaría que el supremo es imagen de alguien. Y esta es máximo. Entonces, vamos a hacer la demostración por contradicción. Supongamos que el conjunto no tiene máximo. Que el conjunto no tenga máximo. ¿Qué significa sobre esta desigualdad? Que esta desigualdad, ¿cómo va a ser siempre? Menor estricta. Entonces, por contradicción, ¿qué pasaría si la desigualdad anterior fuese menor estricta? Si ocurriese lo siguiente, que para todo x en AB, los f de x fuesen menores estrictos que S. En esa frase, ojo que ahí estamos diciendo implícitamente que ocurriese si, en otras palabras,
Si el conjunto no tuviese máximo, si el supremo nunca estuviese en el conjunto, por lo tanto, si la desigualdad fuera siempre el supremo mayor estricto que todos los elementos del conjunto, nunca se cumple la igualdad. Ya, a eso lo vamos a transformar eso en una contradicción, y cuando transformemos eso en contradicción va a significar que esa cosa no puede ocurrir siempre. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Que en alguna parte debe cumplirse la igualdad, y la conclusión va a ser que el máximo existe. ¿Les parece? ¿Duda? Espero que termines de escribir, ¿cierto? La cosa es que no había cachado si había contradecido ya al tiro la afirmación. No. Lo que hay que demostrar, o sea, esto de aquí es verdad. Hasta aquí, verdad, es infinitamente cierto. ¿Ya? Y de esa cosa que es verdad, la pregunta es, ¿será que la desigualdad en algún instante se alcanza la igualdad? Respuesta, sí, se alcanza la igualdad, tiene máximo. O no se alcanza la igualdad, no tiene máximo. Entonces, entre las dos alternativas, supongamos que nunca se alcanza la igualdad, o sea, supongamos a partir de aquí que el máximo no existe. ¿Cómo se demuestra que esto es falso? A partir de esto voy a formar una contradicción. Ahora, la contradicción es simpática, porque miren, si eso fuese así, ¿qué le pasa a la resta S menos f de x? ¿Qué le pasa a la resta S? Voy a restar el grande menos el chico. S menos f de x. Si S siempre es mayor que f de x, ¿cómo es la resta S menos f de x siempre? Es estrictamente positiva, nunca vale 0. Entonces lo que voy a hacer es formar la función g de x. La g de x, que es la función 1 partido por S menos f de x. Hay una cosita extraña, pero noten que no es tan difícil que a uno se le ocurra. Y es porque, ¿cuál es el dato de arriba? Que la resta es distinta de 0. Y si la resta es distinta de 0, entonces puedo, ¿se acuerdan cuando las cosas son distintas de 0? Puedo dividir. ¿Qué pasa si defino esta función recíproco de S menos f de x? ¿Qué me pueden decir de ella? ¿Continua o no continua? ¿Continua o no continua? Ya, lo importante es la f. ¿Cómo era la f? ¿La f era continua o no continua en todo esto? La f era continua. ¿Y qué pasa cuando a la f le multiplico por menos 1? Sigue siendo continua. ¿Qué pasa cuando hago la resta S menos f de x? Es continua. ¿Qué pasa cuando hago el cociente de funciones continuas? El cociente de funciones continuas es continua, pero hay que cumplir una condición. Que lo de abajo nunca valga 0. Y de acuerdo a nuestra hipótesis, lo de abajo no vale 0. O sea, tú eres continua. Esta función g es continua. Esa función g es continua. En A, B. Si quieren, si no entienden en algún instante, hagan una pausa, paren el video, a eso me refiero, hagan una pausa, paran el video, y cuando paran el video se preguntan, oiga, cuando yo haya demostrado que la función sí tiene máximo, ¿qué va a ocurrir en el máximo con esta resta? En esta resta en el máximo, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Y qué va a pasar con la función 1 partido por esa cosa? No va a ser continua en ese punto. Y de hecho, un poquito más, la función g va a tener una linda asíntota vertical en el punto de máximo. ¿Cierto? Cuando después más tarde demostremos que el máximo existe, en el punto x2, la función g va a tener una linda asíntota vertical. Ya, póngale play, siga mirando el video. Pero por el momento seguimos con la hipótesis f menor que s hasta donde aguante. Si f menor que s, esta función es continua en todo su dominio. Y como es continua en el intervalo cerrado a b, le aplicamos el teorema 1. Como es continua, de acuerdo al teorema 1, esta función es acotada. Esto implica, por teorema 1, aquí sí que ponemos, por teorema 1, existe una constante, ¿cómo vamos a llamar a esa constante? M, la letra M está libre, usemos, existe una constante M tal que g de x es menor o igual que M para todo x del intervalo A, B. ¿Lo ven? O sea, estoy diciendo la función g es acotada. Obviamente, cuando hayamos terminado la demostración del teorema, van a dar cuenta que todo lo que estoy diciendo aquí son payasadas. Pero por el momento estoy intentando hacer resistir hasta el máximo la hipótesis f menor estricto que el supremo. ¿La ven?
O sea, si S es siempre menor estricto que el supremo, es cierto que esta función G es acotada. Escríbame, por favor, ¿quién es la función G? ¿Cuánto vale la función G? 1 partido por S menos f de x. Esa cosa es la que es menor o igual que m. Despejen. Despejen f. Despejen a f. ¿Cómo despejan a f? El s menos f lo paso multiplicando. Cuando lo paso multiplicando, ¿qué le pasa a la desigualdad? Nada, porque f es más chico que s. Nuestra hipótesis, ¿se acuerdan? Esta cantidad es positiva. Entonces te paso multiplicando. Y la m la paso dividiendo. ¿Y qué pasa cuando la m la paso dividiendo? Nada tampoco, porque la m también es positiva. Así que si paso dividiendo, queda 1 partido por m menor o igual que s menos f de x. Para todo x en b. Y todavía falta despejar. ¿Cómo se despeja el f de x? Lo paso del otro lado con signo más. Y el 1 partido por m lo paso del lado izquierdo. ¿Qué dije? El f lo paso hacia la izquierda con signo más. Y el 1 partido por m lo paso a la derecha con signo menos. Saben despejar, ¿cierto? Así. Ya, y lo voy a poner en cuantificador. Para todo x en b, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que f de x, ¿cómo me quedó? Dícteme. ¿F de x mayor o menor? Esa es la gran pregunta. ¿De qué lado queda? ¿De los mayores o los menores? Aquí decía menos, pasó hacia el otro lado, al lado de los menores. O sea, quedó f de x menor o igual. ¿Menor o igual que cuánto? Que s menos 1 partido por m. ¿Qué les parece la linda contradicción? ¿Ven la contradicción? ¿Ven la contradicción? Bueno, hasta ahí está todo perfecto. Esta hipótesis de que f menor que s permite demostrar esto de aquí. Ahora, lo que yo les digo es que esto que hemos concluido es una contradicción. ¿Por qué razón? ¿Saben leer esa desigualdad? Por favor, léanla. Léanla. ¿Cómo la leen? ¿Cómo la leen? Sabemos leer matemáticas, ¿cierto? ¿Cómo se lee esto? Cuando hay desigualdades. ¿Se acuerdan cómo se leía esta cosa? Se dice que... A ver, solamente por si acaso, recuerdo del semestre pasado. ¿Cómo leen esa? No me vayan a decir... Para todo x en a, x menor o igual... No, esa cuestión no. Saber leer matemáticas significa poder decir esta frase sin pronunciar nunca la letra. Hay una letra que es muda, la que está cuantificada. La letra cuantificada se llama en todas estas proposiciones letra muda. ¿Cuál es la letra cuantificada aquí? La X. Saber leer matemáticas significa poder leer esa frase sin pronunciar nunca la letra X. ¿Y cómo se pronuncia, hace todo esto sin pronunciar la X? Bueno, posibilidad número 1, los más astutos dirán, lo que pasa es que B es más grande que... No puedo decir X. E es más grande... Ya, hágalo una vez diciendo X. ¿Cómo lo dirían? Diciendo la letra X. B es más grande que ¿quién? Que todos los X de A. Pero no hay que decir X. Entonces, ¿cómo lo dicen mejor? B es más grande que... todos los elementos de A. Y es más simpático decir B es cota superior de A mayúscula. La X no sale en ningún instante, ¿se fijan? ¿Cómo se lee esa frase? B es cota superior de ¿quién? Del conjunto A. ¿Lo sabían? ¿Se acordaban? Ya, ahora se acordaron. Les pongo otra. Para todo X en A ocurre que menos X menor o igual que B. ¿Habían ejercicios como ese? ¿Cómo leen esa? B es más grande que todos los opuestos del conjunto A. Esto se lee diciendo B es cota superior del conjunto menos A. B es cota superior del conjunto... tú estás diciendo que, tú eres más astuta, estás diciendo que menos B es cota inferior de X. Sí, pero no quiero hacer transformaciones, quiero solamente saber leer. Tú ya sabes más, sabes también procesar y cosas más. O sea, hay que saber primero leer, después uno empieza a formar frases y después forma oraciones, después hace un libro, poemas, etc. O sea, la matemática va creciendo. Ya, primero, sepamos leer. Eso, B cota superior de A. B cota superior de menos A. ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál es la letra B?
Esa. ¿Qué es eso? Eso es más grande que ¿quién? ¿Más grande que quién? Que todos los elementos del conjunto imagen de F. O sea, esto que está aquí, ¿qué cosa es? Ahora ven la contradicción tal vez, después de decirlo. Esa cosa, S menos 1 partido por M, es una cota superior, ¿de quién? Del conjunto imagen. ¿Por qué eso habría de ser una contradicción? Porque ¿qué era S? S era el supremo del conjunto imagen. Y miren que hemos encontrado una nueva cota superior que, ¿cómo es comparada con S? Es más, el signo menos es importante. La cota que encontramos es más chica que el supremo. ¿Hay cotas superiores más chicas que el supremo? Por definición de supremo, no. Conclusión, esto es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A suponer que, ¿qué fue lo que supusimos? Que la desigualdad f de x menor o igual que s era siempre estricta. No es siempre estricta. En algún instante se cumple la igualdad porque el conjunto tiene máximo. Ahí se terminó la demostración. Tan tan, teorema 2 resuelto. Entonces, observación. 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 ¿Cómo es el conjunto imagen de una función continua? ¿Ya? Los dos teoremas que dicen. Entonces, observación. Observación. Si usted quiere saber cómo es el conjunto imagen, el conjunto imagen es acotado. Tiene un supremo, tiene un ínfimo. Está metido dentro de un intervalo que va entre el ínfimo y el supremo. Pero el ínfimo es f de alguien. El supremo es f de alguien. Mínimo y máximo. Así que el conjunto imagen está metido dentro de un intervalo cerrado y acotado. Intervalo cerrado y acotado que comienza con esa notación en f de x1. Intervalo que termina en f de x2. Ahí tengo la primera conclusión de los dos primeros teoremas. El conjunto imagen de toda función continua está incluido dentro de un intervalo cerrado. Lo dije mal. El conjunto imagen, digámoslo bien, conjunto imagen de toda función continua en... Es importante el dominio. ¿Cuál era el dominio? Función continua en... un intervalo cerrado y acotado. El conjunto imagen de una función continua en un intervalo cerrado y acotado, ¿qué dice aquí? Está incluido en... Miren qué bonito. El conjunto... de hecho este conjunto imagen lo podría anotar como f del intervalo cerrado y acotado, como ve. Es una notación para el conjunto imagen, ¿cierto? El conjunto imagen de un intervalo cerrado y acotado está incluido en... Póngale nombre a eso. ¿Qué es eso? Un intervalo cerrado y acotado. Existe un intervalo cerrado y acotado que contiene el conjunto imagen. Ya, nos faltan los últimos dos teoremas. ¿Qué dicen en buenas cuentas los dos teoremas? Los que siguen. Los que siguen dicen que ocurre lo contrario. Que el intervalo que va entre el mínimo y el máximo es exactamente el conjunto imagen. Entonces, bueno, esto no lo hemos demostrado todavía. Esto de aquí falta. Ya, pero si hubiera un terremoto en este instante hay que irse arrancando. Ustedes saben que en la clase de hoy día hemos demostrado que el conjunto imagen de una función continua, cuando el dominio es intervalo cerrado y acotado, es, juntando los dos, igual a un intervalo cerrado y acotado. Por el momento hemos demostrado que está incluido en un intervalo cerrado y acotado. Vamos a demostrar el recíproco inmediatamente. ¿Duda? ¿Vi una mano por allá? Sí, cuénteme. ¿Y por qué no igual? Ya, aquí. Qué buena tu pregunta. Gracias, porque con esa pregunta tenemos que demostrar, en realidad, un teorema más que yo lo voy a ver como dos teoremas. Como dos teoremas porque igual como al principio del curso, podría ser un solo teorema, pero en realidad lo voy a disgregar en dos partes, teorema 1, teorema 2, y el que es muy, pero muy usado es el 1, y el que resuelve este problema es el 2.
¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar el teorema 3 y teorema 4 dentro de la lista de los teoremas de la clase de hoy. Esos son los grandes teoremas de las funciones continuas. Ya, vamos con nuestro teorema 3. Teorema 3. Este teorema 3 me gusta porque tiene nombre. Yo digo que es un teorema de Bolzano. Y yo diría que este teorema casi se lo saben. Casi lo saben demostrar. Si pudiéramos hacer una prueba en este instante, es casi seguro que yo les escribo el teorema, les pido que lo demuestren y se sacarían casi un 7. Bueno, tal vez el casi es 7 menos epsilon con epsilon gigante, pero... bueno, entienden, ¿cierto? Yo diría que estamos cerca, lo tenemos casi todo. ¿Qué dice el teorema 3? Miren, igual que los anteriores. F, función continua en el intervalo cerrado A, B, cerrado y acotado. Continua en el intervalo cerrado y acotado A, B, donde por supuesto A menor que B. Eso que no se me olvide nunca para que el intervalo no sea vacío y lo que estoy diciendo no sea una trivialidad. Ya, Bolzano requiere un dato extra. Dice... Si además de la continuidad tuviese la siguiente desigualdad, si f de A fuese negativo y f de B fuese positivo, y de hecho para hacer la demostración voy a suponer que es menor o igual, pero en realidad en los ejercicios es mejor que sea menor estricto. ¿Se fijan? O sea, ¿qué significa eso? Una función que en el punto A es, léanlo, signo negativa. Y en el punto B es signo positiva. ¿Saben hacer un gráfico de eso, cierto? Voy a dibujarlo aquí. Función tal que en A y en B el f de A es negativo. El f de B es positivo. Ahora, tiene sentido hacerse la pregunta cuando es menor estricto y menor estricto. Pero en la demostración del teorema lo vamos a hacer con menor igual. Ya, el igual, ¿qué aporta el igual? Que f de A podría ser 0. O f de B podría ser 0. Pero en realidad si f de A igual 0, el teorema es trivial. Si f de B fuera 0, el teorema es trivial. Porque ¿qué dice el teorema? Dice que si en A la función es menor o igual que 0 y en B la función es mayor o igual que 0, aquí viene el resultado. Existe un punto x barra del intervalo cerrado A, B, tal que en ese x barra la función vale 0. Ahora, ¿se dan cuenta que si f de A fuese 0, es una trivialidad? Si f de A fuese 0, ¿cuánto vale x barra? Si f de B fuese 0, ¿cuánto vale x barra? B. Pero, como es válido en todo caso, si se cumpliera la desigualdad estricta, el teorema también es cierto, porque recuerden ustedes que el menor estricto, ¿cómo era? Recuerden ustedes que el menor estricto, ¿cómo era? El menor estricto, ¿se acuerdan de eso? El menor estricto implica al menor igual. Entonces, si en un ejercicio usted tuviera como dato f de A menor estricto que 0 y f de B mayor estricto que 0, puede decir, como el menor estricto implica al menor igual, esta hipótesis es verdadera. Y este teorema diría que existe un punto donde la función vale 0. Pero si usted sabe que f de A no es 0 y f de B tampoco es 0, también puede concluir que este punto no es ni A ni B, sino que este punto estaría en el abierto A, B. O sea, si el dato fuera estricto, pueden concluir que el punto x barra está en el abierto, que tal vez es lo más interesante. Para la demostración voy a dejar el menor igual porque la demostración es más fácil, pero los ejercicios son así. Función negativa, función positiva. Si eres continua y eres negativa y tienes que llegar a los positivos en alguna parte, ¿lo ven? Tienes que ser 0. Ya, ¿cuál es la idea? Que tengo que partir de aquí y llegar a ¿dónde? Entonces, las funciones continuas hacen esto, dicen, tengo que llegar arriba, pero no quiero llegar ahí. No quiero pasar por 0. No quiero pasar por 0. No quiero pasar por 0. Bueno, ya. ¿Se dan cuenta que hice trampa? ¿Qué trampa hice ahí?
Que mi función que dibujé, como no quería pasar por cero, la dibujé no continua. No, las funciones continuas en algún instante tienen que pasar por cero. Y de hecho, este es como el río, donde yo digo, quiero pasar de un lado hacia el otro y no me quiero mojar. No me quiero. Ya, bueno, me mojé. En realidad, lo que ocurre en la práctica es esto. No quiero, ya, bueno, ya. Hoy no estaba mal el agua, pasemos, etc. O sea, una vez que hay un punto donde la función vale cero, ¿qué puede ocurrir? Que haya muchos puntos donde la función vale cero. Bolzano no dice cuántos puntos hay donde la función vale cero, solo dice que, ¿qué dice? Existe al menos uno, x barra, donde la función vale cero. ¿Les parece? Ya, vamos con la demostración. ¿Cómo se hace la demostración? ¿Cómo se llama el teorema? Ahí está el nombre. ¿Cómo se llama el teorema? ¿Teorema de quién? ¿Cómo se llama el teorema? De Bolzano. ¿Por qué creen que es? Bueno, teorema de Bolzano. ¿Cómo se demostrará? Bueno, hay demostraciones alternativas, muchas demostraciones, hay varias. Yo conozco al menos 2 demostraciones, pero lo más interesante en nuestro curso, dado que tenemos una formación previa en la demostración, ¿qué método piensan ustedes que vamos a usar? Hay que ir a buscar lejos, ¿cierto? Quiero demostrar el teorema de Bolzano. Y por allá habíamos estudiado una cosa que se llamaba el método. Como que está de cajón usar el método Bolzano para demostrar el teorema de Bolzano, ¿o no? Ya, entonces vamos, usemos el método Bolzano. Usando el método de Bolzano. ¿Se acuerdan? No vamos a detallar el método Bolzano, todos saben. Agarro un intervalo inicial y lo voy dividiendo por la mitad y me quedo con la parte que me corresponda. El método Bolzano con la condición que le voy a pedir al método Bolzano es que siempre se cumpla que f de a(n) sea menor o igual que 0 y f de bn sea mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? Porque esa es la condición que se cumple inicialmente. ¿Qué les parece? ¿Será posible? ¿Será posible conservar esa condición siempre? Pregunta, para que esa condición sea cierta, ¿quién es A0 y quién es B0? Entonces pongamos aparte claramente, esto se cumple, hay que demostrarlo por inducción, o sea, yo quiero que Bolzano cumpla eso para todo n natural. Entonces, para n igual 0, ¿cómo lo hago para n igual 0? Claramente esto se cumple en n igual a 0 si se escoge a sub 0 igual cuánto y b sub 0 igual cuánto. Claramente a sub 0 vale a y b sub 0 vale b, porque mi dato es que f de a es menor o igual que 0 y f de b es mayor o igual que 0, así que se cumple que f de a0 menor o igual que 0, f de b0 mayor o igual que 0. Listo, esa cosa es directa. ¿Ya? Supongamos que eso se cumple para n. ¿Cómo lo hago para n más 1? Ahí había que decir cómo lo hacía Bolzano en n más 1. Entonces, si lo de arriba es cierto, si lo de arriba fuese cierto para un cierto n, de hecho, piénsese en n igual 0, es el único que he verificado, para un cierto n, entonces, ¿cómo lo haríamos para n más 1? ¿Cuál sería el intervalo a n más 1, bn más 1? Bueno, entonces ustedes saben, 2 posibilidades. ¿Cuáles son las 2 grandes posibilidades para el intervalo a n más 1, bn más 1? Posibilidad número 1, que sea el intervalo que va entre a(n) y el punto medio. ¿Así era? Y la posibilidad número 2 es que sea el punto medio o, ¿cierto?, que parte en el punto medio y termina en bn. Ya. ¿Hago un dibujito? Acá abajo. Conocen el método Bolzano, ¿cierto? Lo conocemos. Se divide siempre por la mitad. Y la pregunta es, ¿con qué mitad me quedo? ¿Con cuál de las 2 mitades me quedo? Para que lo de arriba sea cierto. Para que lo de arriba sea cierto. Entonces, lo que voy a hacer es decir, dibujito. En el intervalo a(n), bn, yo sé que aquí
f de AN es menor o igual que 0. Yo sé que f de BN es mayor o igual que 0. Eso lo sabemos. Divido en la mitad. Aquí está el punto medio, m sub n. ¿Qué es lo que hago para quedarme con el intervalo de la izquierda? ¿Cuándo me quedo con el intervalo de la izquierda? Cuando f de mn es mayor o igual que 0. Si f de mn es mayor o igual que 0, me quedo con el intervalo de arriba. Me quedo con ese si ocurriese que f evaluado en el punto mn es mayor o igual que 0. Porque en ese caso, ¿entienden la idea? Si en este punto f de mn fuese mayor o igual que 0, ¿a quién se parece el mn? Al nuevo b. Al nuevo b, que el nuevo b se llama bn más 1. ¿Lo ven? Ya. Perfecto. O sea, en ese caso estamos listos. Si f de mn mayor o igual que 0, todo está resuelto. ¿Y si fuese lo de abajo? Bueno, si ocurre lo contrario, me quedo con el de abajo. ¿Qué es lo contrario? Si es que ocurriese lo contrario, ¿qué pasaría con lo contrario? Que f de mn fuese menor estricto que 0. Si f de mn fuese menor estricto que 0, ¿con qué intervalo me quedo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, yo digo que en ese caso me quedo con el de la derecha. ¿Será bueno? ¿Será bueno eso? Sí, porque ¿quién sería ahora el mn? El mn sería el nuevo a o el nuevo b. El nuevo a. ¿Y cómo sería f evaluada en el nuevo a? Menor que 0, pero el menor estricto que 0 implica al menor igual. Así que se seguiría cumpliendo la condición. Ya, perfecto. Ahí está la condición. Esa es la condición. ¿Se acuerdan cuando hicimos la raíz de 2? Cuando hicimos la raíz de 2, ¿cuál era la condición? La condición era que x, o sea, era que el m sub n al cuadrado fuese mayor o igual que 2. Esa era la condición. O, dicho de otro modo, que m sub n al cuadrado menos 2 fuese mayor o igual que 0. Es la misma cosa. ¿Ya? Esa era la condición en aquellas casos. Listo, el método Bolzano en ese caso funciona. Y si en ese caso funciona, ¿qué me dice? ¿Qué pasa con los a sub n? ¿A cuánto tienden? A un cierto alfa. A un cierto alfa. No tengo idea de cuánto vale el alfa, pero existe y los a sub n convergen en alfa. ¿Qué pasa con los b sub n? También convergen al mismo alfa. Y si los a sub n convergen a un alfa y los b sub n convergen al alfa y todo está metido dentro del intervalo a, b, ¿qué pasa con el f de a sub n? ¿A cuánto tiende el f de a sub n? Aquí. Si a sub n converge a alfa, ¿a cuánto tiende f de a sub n? ¿Por qué razón? Porque como el alfa está dentro del intervalo a, b y la función era continua, f de la sucesión tiende a f del límite. ¿A cuánto tienden los f de b sub n? Al mismo alfa. Ya, pero váyanse a la desigualdad de arriba y tomen el límite de la desigualdad que está en la segunda línea o tercera línea de la pizarra de arriba. ¿Qué pasa si acá arriba toman límite? A esa. Tomen el límite. Pongan aparte, tomando el límite. Ya, de nuevo tomando. Límite en asterisco. ¿Qué pasa cuando en asterisco toman límite? ¿Qué dice al lado izquierdo en asterisco? F de n. ¿A cuánto tiende f de n? Ahí dice a f de alfa. Entonces f de n queda que tiende a f de alfa. O sea, queda que f de alfa menor o igual que. ¿A cuánto tiende el 0? Ese constante tiende a 0. ¿A cuánto tiende el f de b sub n? A f de alfa. Y si ambos tienden a f de alfa, pregunta, ¿cómo es el f de alfa? Es menor o igual que... Ya eso no es sándwich, eso son desigualdad de números reales. Es más elemental que el sándwich. Simplemente eso se llama tricotomía. ¿Cierto? O sea, menor o igual que 0 y mayor o igual que 0 implica que f de alfa, ¿cuánto vale? 0. Conclusión, ¿existe el punto donde la función vale 0? Existe. ¿Quién es? Alfa. Alfa. No f de alfa. F de alfa vale 0. ¿Dónde la función vale 0? En alfa. Ahí está demostrado su teorema de Bolzano. Ahora, una observación. Alguien me va a decir que mi hipótesis es demasiado fuerte porque estoy pensando que la función pasa de negativa a positivo. ¿Qué pasaría si la función pasase de positiva a negativa?
Si ocurriese que, si su dato fuera que f de A es mayor o igual que 0 y eso es mayor o igual que f de B, ¿qué tienen que hacer? ¿Demostrar otro bolsano? No, porque si usted tiene esa desigualdad, se puede formar esta multiplicando por menos 1. Y lo que ocurriría es que existe un punto en el cual menos f vale 0, pero si existe un punto donde menos f vale 0, multiplicando por menos 1, f vale 0. O sea, en realidad en Bolzano no es importante pasar de negativo a positivo. Lo importante en Bolzano es cambiar de signo, ya sea de negativo a positivo o de positivo a negativo. Cualquiera de las dos alternativas funciona. Ya, pongamos eso en una observación. Observación. Ya, observación aquí. Observación. Observación. Varias observaciones. Observación 1. ¿Qué pasa si f de A menor que 0 y eso es menor estricto que f de B? Creo que la dijimos, pero Bolzano dice, bueno, si es menor estricto, entonces el menor estricto implica el menor igual, por lo tanto, Bolzano es cierto. Existe un punto donde la función vale 0. Existe un x barra que en estricto rigor vive en el cerrado A, B, donde f de x barra vale 0. Pero si el dato es estricto y estricto, obviamente el punto x barra no es ni A ni B. Y como tenía que existir en el cerrado, ¿cómo es posible que exista en el cerrado y no sea ni A ni B? Es porque existe en el abierto. O sea, si las desigualdades son estrictas, el x barra vive en el abierto. Si las desigualdades son menor o igual, el x barra puede estar en los bordecitos. De hecho, perfectamente la función puede partir en 0 y no volver nunca más. Y puede que el A sea igual al x barra. Si parte en 0, puede que la función tenga el único 0 allí. Pero si la desigualdad es estricta, el 0 está en el abierto. Observación número 2. Si f de A es mayor o igual que 0, mayor o igual que f de B, entonces la conclusión es la misma. ¿Abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado el intervalo? Cuando la desigualdad es al revés, pero mayor o igual y también mayor o igual, el punto x barra estará en el cerrado, donde la función vale 0. No le puse acá arriba que valía 0. Ya, ¿y si la desigualdad es estricta al revés? Entonces existe el x barra en el abierto. Parece que son muchos casos que hay que aprenderse, ¿o no? Como que hay que aprenderse 4 casos, el menor que pasa de negativo a positivo, el que pasa de positivo a negativo, el que pasa de negativo a positivo en forma estricta, el que pasa de... ya me enredé, ni siquiera sé cuántos dije. ¿Son muchos? Entonces, si quieren, una forma astuta de hacer todos los casos es calcular simplemente f de A por f de B. Y que uno sea mayor o igual que 0 y el otro sea menor o igual que 0, implica que este producto, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual que 0. Ese es el único dato. Si f de A por f de B es menor o igual que 0, hay un cambio de signo no estricto. O, si quieren estricto, es f de A por f de B menor estricto que 0. Y ahí se aprenden solo 2. Existe el x barra en el cerrado. Y en este caso existe el x barra en el abierto. Lo demás no lo escribo porque ya saben de qué se trata. ¿Les parece? Ya, pero este no es el teorema 4, este es el teorema 3, el de Bolzano. Y este de aquí no dice mucho respecto a esa inclusión que teníamos en la pizarra, que no voy a borrar. Entonces voy a escribir el teorema 4 acá. Muchos dicen que el teorema Bolzano es una trivialidad. ¿Cómo lo encontramos el teorema Bolzano? Es una trivialidad. ¿Lo ven como trivial? O sea, tiene el método Bolzano, hay cosas que calcular. Yo diría que a simple vista no es una trivialidad. Pero lo que pasa es que la gente sabe más de la cuenta y les va a decir que el teorema 4 es más potente que el teorema 3. Y en el teorema 4 se esconde el teorema 3 y por esa razón Bolzano es trivial. ¿Qué dice el teorema 4?
Cuénteme. No, porque tengo que escribir. No. Déjela ahí nomás. Ya, ¿qué quieren ver? ¿Lo vieron? Ya, suficiente. Los teléfonos están prohibidos, ¿se acuerdan? Ya, teorema 4. Tienen que estar atentos y tienen que ir anotando. Y si no, tienen el video. Y así se suscriben al canal. Ay, publicidad. Le hacen, como dicen típicamente, hágale, ¿cómo es? Clic a la campanita. Ya, ok, ya. Teorema 4. Miren, tengo una función f que tiene por dominio el intervalo a, b a valores nr continua. Entonces, este teorema dice, y voy a poner una hipótesis que la pueden dar vuelta, tal que f de a es menor estricto que f de b. En realidad, cuando uno aplica el teorema, esa hipótesis es bien simplona, tal que la función parte de abajo y termina arriba. Ahora, si la función parte arriba y termina abajo, la misma cosa de siempre. Haga el ejercicio con la menos f y llega al mismo resultado. Entonces, ya, les hago un dibujito por acá. Miren, ese es el punto A, ese es el punto B. La función parte aquí y termina ¿dónde? En alguna otra parte, pero por acá arriba. Ya, no tan arriba porque me falta espacio. Ahí. Entonces, esta altura es f de A. Esta altura de acá es f de B. ¿Se parece a Bolzano? ¿Dónde está el dibujo de Bolzano? Aquí está el dibujo de Bolzano. Donde esta altura era f de A. Y esta altura de acá era, ¿se acuerdan? F de B. ¿Se parecen? ¿Cuál es la diferencia entre ese dibujito y el de allá? En que aquí, entre f de A y f de B, está el origen. Y allá, entre f de A y f de B, puede que no esté el origen. Ya, pero, si quieren, agreguémosle una rayita. Pongamos una rayita como esa para que se parezca a este. Miren, f de A, f de B y una rayita. Salvo aquí en Bolzano la rayita era el eje de las X, y allá la rayita que acabo de dibujar es una que se me ocurrió a mí. Entonces eso dice el teorema. Dice, para todo D que viva entre f de A y f de B, esta rayita es la altura D. ¿Se parece a Bolzano o no todavía? ¿Cuál es la diferencia con Bolzano? Que en Bolzano, ¿cuánto vale la letra D? En Bolzano la letra D vale 0. ¿Se fijan? La rayita de aquí horizontal es Y igual a 0. En cambio ya la rayita horizontal es Y igual D. Dicho de otro modo, denle vuelta, son puros datos. F de A, F de B y D son números. Tal que F de A está por debajo de D y F de B está por arriba de D. En Bolzano, ¿cómo era? F de A estaba por debajo de 0 y F de B estaba por arriba de 0. ¿Qué decía Bolzano? Si estoy por abajo de 0 y por arriba de 0, ¿en alguna parte valgo? 0. ¿Qué dice este teorema? Dice, si parto por debajo de D y termino arriba de D, entonces existe una X barra del intervalo A, B. De hecho no es ni A ni B. Puedo escribirlo con cerrado. Bueno, en A, B, tal que F en dicho X barra vale, en lugar de ser 0 de Bolzano, vale D. Entonces, mírenlo, ese teorema. ¿Es verdad que Bolzano es una trivialidad si uno demuestra ese teorema? Porque Bolzano, ¿qué sería? Sería el caso particular cuando ¿quién vale cuánto? Cuando D vale 0. O sea, el teorema 4 es más potente que el teorema 3. Dicho de otro modo, el teorema 4 implica al teorema 3. Si yo demuestro el teorema 4, eso implica que el teorema 3 es verdadero. Ándate a acostarte, Bolzano, o sea, eres trivial. ¿Se dan cuenta? Tú eres trivial porque tú eres un caso particular del de allá. Ese teorema es mucho más potente que este de acá. Bolzano es un niño comparado con el teorema de allá. ¿Cómo se llama ese teorema? También tiene nombre. Este de aquí es el famoso teorema de los valores intermedios.
Teorema de los valores intermedios. ¿Por qué se llama teorema de los valores intermedios? O es porque la letra D es un valor intermedio entre f de A y f de B. Y esa letra D puede estar en cualquier parte. Tú eres imagen de alguien. Ahí está. El X barra tal que su imagen es D. Pero como el D es un para todo, perfectamente alguien puede decir, ¿sabes qué? No me gustas, prefiero ese otro D. Y si quiero ese otro D, ¿qué dice el teorema? Existe un nuevo X barra, tal que su imagen vale D, y para ese también me gusta, existe un nuevo X barra, tal que su imagen vale eso, o sea, para toda altura trazada entre f de A y f de B, existe un X barra, tal que la imagen de dicho X barra es lo que yo quiero. Todos los valores intermedios entre f de A y f de B son imágenes de alguien, viven en el conjunto imagen. Es súper potente el teorema de los valores intermedios. Ya, pero, ¿cómo era Bolzano? ¿Comparado con el 4? ¿Cómo es Bolzano? Un niño, ¿cierto? Es niño. Pero Bolzano se defiende, porque dice, claro que Bolzano es consecuencia del teorema de los valores intermedios, pero eso requiere que usted primero demuestre el teorema de allá. ¿Y saben ustedes cuál es la forma astuta de demostrar el teorema de los valores intermedios? Es usar el teorema de Bolzano. El teorema de allá se puede demostrar usando el teorema de acá. Y si uno usa el teorema de acá para demostrar el 4, pregunta, ¿cuál teorema implica cuál? Bolzano implica valor intermedio. Ah, ¿quién es más grande entonces? Grande Bolzano, ¿lo ven? O sea, Bolzano, todos lo miran como el niño chico, pero Bolzano tiene la esencia de todo. Demostremos el teorema 4. Nos quedan 5 minutos, suficiente. Demostración. Entonces, lo que hay que hacer es usar el teorema de Bolzano, y de hecho, los ejercicios que van a tener que resolver del tema se parecen a esta demostración. Porque muchos ejercicios se resuelven usando el teorema de Bolzano, que en su versión más general es el de los valores intermedios. Pero para hacer los ejercicios conviene pensar en Bolzano, conviene pensar en funciones que cambien de signo. Entonces, lo que hay que hacer es, a partir de los datos de mi ejercicio, formar una función astuta que cambie de signo. Y cuando tenga esa función que cambie de signo, Bolzano me va a decir que esa función vale 0. Y cuando yo sepa que esa función vale 0, me devuelvo y encuentro la solución de mi problema. Entonces aquí hay que ser astutos. Hay que decir, jaja, se me ocurre la siguiente función. Sea f grande de x igual una función astuta. Miren lo que hay que demostrar. ¿Ven lo que hay que demostrar? ¿Ven? Miren después del existe. ¿Qué es lo que hay que mostrar? Existe X barra que cumple ¿qué cosa? Que f de x igual d. Entonces, el d es un dato, porque esto es para todo d. Tírate un d. ¿Se acuerdan de la aspirina? Primero tenéis que decirme cuánto vale el d. El d es un dato. Y para demostrar que existe el x barra que cumple eso, formamos una función astuta que según Bolzano va a valer 0. Y cuando Bolzano me diga que mi función astuta vale 0, yo recupero lo que me piden. ¿Se les ocurre una función astuta? Se los pongo de otra forma. ¿Dónde está la letra D? Digamos que la letra D estaba ahí. Ahí estaba la letra D. ¿Ven el dibujo de Bolzano? ¿Cuál es la gracia de Bolzano? Es que la función pasa ¿por dónde? Por el eje de las X. Y aquí el problema, ¿qué pasa con el eje de las X? ¿Por qué esto no es Bolzano? Porque ¿dónde está el eje de las X? Por allá abajo. Entonces, ¿no se les ocurre agarrar el eje de las X y subirlo hasta la altura de? Ahora, en lugar de subir el eje de las X, que puede ser muy pesado, es mejor agarrar la función y bajarla de hacia abajo. ¿Qué significa agarrar una función y bajarla de hacia abajo? Restarle d. Miren lo que hay que demostrar. Miren la función astuta. Aquí trabajen un poco. Denle una vuelta extra. Sea f de x la función astuta siguiente. La vieja f de x menos d. ¿Qué les parece? ¿Es astuta o no? Bueno, hay que decir, la encuentro media trivialona.
Pero, pregunta número 1. ¿Es continua? Sí. Pregunta número 2. ¿Cómo anda en el punto A? ¿Qué signo tiene en A? Es negativa porque f de A es más chico que D, así que cuando reemplazo x igual a esa función f grande es negativa. ¿Qué pasa en B? Es positiva. ¿Qué dice Bolzano? Existe un x barra donde la función astuta, ojo, no la función chica, hay que hacer los cambios correspondientes. ¿Quién es la que vale 0? La f grande. Entonces, miren, vamos con lo siguiente. Claramente, ojo que... ¿Entendieron la idea? ¿Ya lo saben hacer? ¿Nos vamos? Sí, claro, hoy que nos vamos, en 3 minutos más. Pero recuerden ustedes que siempre está el señor ayudante que me puede bajar la nota. Entonces, cuando usted sepa cómo resolver el problema, tiene que ahora redactarlo correctamente. ¿Y cuál es la redacción que no hay que olvidar para que no me bajen? ¿Se acuerdan ese menos 0,1, menos 0,2? ¿Vieron alguna de esas cosas, no? En las correcciones, menos 0,25, menos 0 que no me gusta, y no sé, o sea... Entonces, primera cosa, claramente, f grande es continua en el intervalo cerrado A, B. El señor ayudante va a decir, ¿y por qué? Ya que, redáctelo, ¿cuál sería la redacción buena ahí? Ya que es la resta de la función continua f con la función continua constante d. ¿Ahí estará contento el ayudante? Es continua ya que es la resta de la función continua f con la función continua, de hecho, constante. Constante igual continua, d. Ya, ahí lo puso, d. ¿Y todavía quiere más el señor ayudante? Si quieren más, y teorema de álgebra de funciones continuas. O sea, ya. Después, además, ¿qué más quiere el señor ayudante? Calculemos f grande en A. F grande en A vale f chico en A menos d, que según dato S, ayúdeme, d es más grande que f de A. Así que esta resta es menor que 0. ¿Lo vieron? Ya. F grande de B es f chica de B menos D, que de acuerdo a los datos de arriba, f de B es más grande que D, así que esta resta es positiva. Luego, por teorema de Bolzano, bueno, ahí cuando estén en el control, ustedes pongan dos alternativas. Como no van a estar demostrando el teorema 4, yo estoy demostrando el teorema 4. Así que uso el teorema Bolzano. Pero cuando ya hayamos demostrado el teorema 4, usted los controles puede poner por el teorema 4. Pueden usar el 4 o el 3. Cualquiera de los dos me funciona bien. ¿Les parece? Entonces yo voy a decir, por teorema de Bolzano, existe un x barra del intervalo cerrado o abierto. Abierto. ¿Por qué abierto? Porque no es ni A ni B, tal que f grande en x barra vale 0. ¿Pero qué es f grande en x barra? Es f chica en x barra menos d. O sea, voy a poner aquí, es decir, f chica en x barra menos d vale 0. Y si quieren todavía una más, por lo tanto, f de x barra igual d. Listo, ahí se terminó, señor ayudante, hemos terminado con el teorema 4 y pienso que es suficiente para irnos a clase auxiliar. ¿Qué les parece? Ya, sería todo. El tema se terminó. Ahora, obviamente en el apunte hay un poquito más de cosas que van a tener que revisar ustedes con el tiempo, y es, una vez que uno conoce el teorema del valor intermedio o el teorema de Bolzano, empiezan a aparecer múltiples consecuencias. Por ejemplo, esta inclusión al revés es simplemente porque todos los valores entre f de x1 y f de x2 son imagen de alguien. Ahí está la inclusión. Está el hecho de que las funciones inyectivas tienen que ser monótonas y el hecho de que las funciones biyectivas tienen inversa continua. Eso revísenlo del apunte, y yo en la próxima clase, que va a ser el lunes de vuelta del viernes feriado, vamos a ver la caracterización epsilon delta de la continuidad. Epsilon delta se viene a la vuelta de la esquina. ¿Duda?
Porque en A la función no es 0 y en B tampoco. Cuando eran estrictos, en Bolzano era algo como eso. Cuando eran menores, o de hecho la de arriba. Esa de ahí. ¿Te parece? Ya, dale una vuelta. Sería todo. Nos vemos. ¿Dónde tienen clase auxiliar? No, mentira.